Y bueno, hoy estamos en este día que todo el mundo celebra como Navidad. No vamos a hacer un raconto del hecho que se sabe exactamente. Decimos que es el nacimiento de Jesucristo. Hay mucha gente que ha entendido que Jesucristo es un hecho histórico el que se produjo, su nacimiento. Otros creen que es una fábula, pero los mismos protagonistas de aquella época, los romanos y los judíos, certifican a través de sus historiadores este hecho. Y no solamente certifican este hecho, sino que dan las claras nociones. Por supuesto que difieren en el sentido de darle el carácter de divinidad a Jesucristo. Ese es la diferencia exacta que se tiene. Nosotros hemos titulado a esto que estamos realizando hoy, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios llegó a encarnarse en la tierra? Obviamente que es una historia que está profetizada en la Biblia. No vamos a hacer todo un raconto de las profecías que ya estaban establecidas siglos y siglos anteriormente. Hay un hecho que mucha gente, inclusive muchos cristianos, todavía no tienen claro. Cuando en la palabra se habla de el Hijo del Hombre, una expresión que a muchos se confunden y creen que ese título de Hijo de Hombre hace referencia a la humanidad de Jesús. Igual que el Hijo de Dios haría referencia a la divinidad. Hijo del Hombre hace referencia a algo muy preciso. Si todos creen que es por el carácter de la humanidad de Jesús, están equivocados. Y los judíos de la época de Jesús sabían que no era así. Y nos tendríamos que remitir al capítulo séptimo del libro de Daniel, y allí veían cómo el anciano de los días de Dios Padre daba su autoridad a uno como hijo del hombre. Y ese hijo del hombre era un ser divino, porque lo sabían los judíos y aparece precisamente en textos que tienen antigüedades muy importantes. Eh, Allí está entonces el Hijo del Hombre, con toda la autoridad para que viniera a juicio como Dios, como solo Dios puede venir sobre las nubes. Y Jesús lo que estaba diciendo en su momento era enormemente importante. Él no era un rabino, él no era un maestro, él era Jehová en la tierra. Y este es un hecho muy importante. No es un nacimiento cualquiera este. Y Jesús lo demostró. Y las autoridades del templo se dan cuenta de la situación y es por lo único verdaderamente que deciden crucificar a Jesucristo, porque se establece como el Hijo del Hombre, como Jehová en la tierra. Y ahí hablan de la blasfemia. Y lógicamente, este, este hecho es muy importante, es muy trascendente y es el elemento clave por cual la presencia de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo se transforma en
el hecho más trascendente de la humanidad. Eh, Decíamos que allí Jesucristo en un determinado momento dice, yo soy el Hijo del Hombre, tal como en Daniel 7 estaba, y decía claramente lo que era y se lo decía a los propios rabinos. Y por eso las autoridades del templo decidieron matarlo. Bueno, hay un hecho que es muy importante y es que yo quiero marcar para que ustedes vean. Y me voy a remitir al capítulo 53 de Isaías para ver la realidad de lo que significaba el nacimiento de Jesucristo. Miren, como sé que mucha gente que nos está viendo no siquiera tiene la Biblia, en el Antiguo Testamento uno de los profetas más importantes, vaya casualidad, el profeta preferido de Jesucristo, Isaías, tiene este capítulo 53 que tiene una magnitud realmente trascendente e importante, yo diría, al máximo. Así que le solicito que vayan al capítulo 53 de Isaías. Y se lo voy a leer porque vale la pena detenerse en esto. Fíjense y presten atención a lo que dice este capítulo. Mire que estos versículos del capítulo 53 de Isaías se transforma en la manifestación clara para entender lo que hoy estamos celebrando. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura lo veremos más inatractivo para lo que deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará
las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo de Isaías nos da una visión clara, concreta, miles de años antes del nacimiento de Jesucristo. Aquí está reflejado esta profecía que se cumplió el día del nacimiento de Jesucristo. Ustedes ven la magnitud de lo que ya se profetizaba y que muchos desconocen, que muchos ni siquiera lo viven y que festejan otra cosa hoy día, que no es exactamente lo que es el nacimiento del Hijo del Hombre. Vuelvo a insistir, este capítulo de Isaías es un hecho maravilloso para tener en cuenta. Los que lo profundizan ven la magnitud de Jesucristo. Jesucristo no es un hecho religioso. Jesucristo no es un hecho de una congregación, de una institución. Es el hecho más trascendente que ha tenido la creación, porque es el Dios encarnado, llegado para asumir Él todos nuestros pecados. Y los asumió de una manera tal como estaba descrito en este pasaje de Isaías. Vuelvo a insistir, para muchos que no conocen, esto fue escrito miles de años antes del nacimiento de Jesucristo. Y obviamente, si el nacimiento de Jesucristo tiene la trascendencia que tiene, no cabe la menor duda de que hay un hecho fundamental, que es la resurrección. Nacimiento y resurrección. Fíjense ustedes que en este pasaje de Isaías dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesucristo fue sepultado precisamente en un lugar de un hombre que dio su sepulcro para que precisamente se sepultara el cuerpo de Jesucristo. Dicho 1000 años antes de que el hecho sucediera. Y resucitó. Y la resurrección es el hecho fundamental de Jesucristo. La resurrección muestra allí a Jesucristo cumpliendo esto que dice también Isaías, dice en el versículo 10, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá. Es decir, que después de muerto Isaías ya estaba estableciendo que vivirá. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo que nos pinta Isaías aquí claramente. Y la resurrección, como hecho trascendente, como importante, históricamente está comprobado. Por supuesto, al primero que se le presenta, obviamente no vamos a contar a las mujeres, porque en el tiempo de Jesucristo las mujeres no tenían una credibilidad como hoy día pueden tener. Al primero que se le presenta después de aquel momento en el sepulcro fue a Pedro. Y claro, alguien me dirá, y bueno, Pedro, ¿cómo no va a atestiguar que había resucitado Jesucristo? Y después aparece a los apóstoles. Y bueno, eran
discípulos. Pero después se le aparece a 500 personas. Y alguien también podrá decir, bueno, eran seguidores. Pero después Jesucristo se le aparece a los que no creían en él. ¿Saben quién fue uno de los primeros que Jesucristo se le apareció y que no creía en él? Jacobo, su hermano. No creía en Jesucristo. Y después que Jesucristo se le apareció, cambió radicalmente. Jacobo se transformó en una de las columnas vertebrales del cristianismo en Jerusalén. Pero para rematar todo esto, ¿a quién se le aparece Jesucristo y que no creía en él? Más, no creía en él, lo combatía Jesucristo, lo perseguía a Pablo. Nada menos que a Pablo. Y cambió Pablo radicalmente. Iba a perseguir a los cristianos a Damasco y se le aparece Jesucristo. Y cambió y se transformó en la columna de Jesucristo para el mundo gentil. Esta es la trascendencia de Jesucristo. Todo esto fue diseñado por Dios. Todo esto fue profetizado. Yo leí este pasaje de Isaías porque obviamente es tan claro, tan concreto, pero podríamos leer otros pasajes que están en el Antiguo Testamento. Yo creo que a esta altura ni aquellos que niegan testarudamente o por razones claras a Jesús pueden mostrar pruebas tajantes como estas. Mire, mucha gente dice, bueno, pero estos escritos fueron inventados por la Iglesia Católica a partir de su confesión. No, estos textos, bueno, como le dice Isaías, bueno, ni que hablar, no existía el cristianismo, no existía Jesús. Pero los evangelios fueron creados y están las pruebas en los pergaminos, en los rollos, en los documentos que fueron arqueológicamente conseguidos entre los años 40 y 60 después de Cristo. Quiere decir que fueron escritos simultáneamente a los acontecimientos. Pocos hechos históricos en el mundo y en la historia del mundo tienen un paralelismo tan grande con los acontecimientos. Por lo tanto, hoy nosotros celebramos este hecho, el nacimiento de Jesucristo. Y lo celebramos porque tenemos que ser agradecidos enormemente, porque su nacimiento significa la salvación de nuestra vida. Mire, usted podrá, podemos hablar, yo qué sé, por ejemplo, los uruguayos, podemos hablar de Artigas y mostrar la figura de Artigas y esto y esto. Podemos hablar de Simón Bolívar, podemos hablar de San Martín, los argentinos. Ahora, ninguno de esos personajes, por más que hablemos de ellos, nos va a dar la salvación si hablamos, si ejecutamos y si ejercemos las enseñanzas de Jesucristo. Ninguno de ellos. Solamente Jesucristo nos da la posibilidad de la salvación eterna. No hay nadie más. No hay ningún Dios que exista por allí en cualquier otro tipo de religión que dé la salvación de la vida eterna. Entonces, ese es el hecho más importante y trascendente. Por encima de los regalos, del consumismo, de Papá Noel, de la fiesta, de la comida, de los petardos, de todo eso. Si no hubiera nacido Jesucristo,
Pongamos esa hipótesis. Ni usted, ni yo, ni nadie tendríamos salvación. Por más que hiciéramos los sacrificios que hacían los judíos, derramando mucha sangre de corderos y todo eso, por más que hiciéramos las promesas, si no hubiera pagado Jesucristo por nuestros pecados, ninguna salvación. Y nos dio lo máximo. Nació, resucitó, y lo máximo que nos va a dar es que nos va a venir a buscar próximamente para irnos con Él. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le doy a las hermanas, yo la verdad que, para que reflexionen también, pero quedé profundamente impactado cuando releí este capítulo 53 de Isaías. Y me río con Virginia porque, claro, ella es permanente citada a Isaías, pero este versículo, obviamente, ¿no? Está allí, mostrándonos claramente por qué hoy tenemos que celebrar a Jesucristo. Bueno, ¿qué les parece, hermanos? Amén. Buenas noches. Muchas bendiciones para todos. Hermoso hablar de nuestro Señor Jesucristo. Un honor poder hablar de Él y llevar su palabra al mundo a través de las distintas plataformas. Y bueno, el nacimiento de Jesús, lo más importante que tenemos, porque el Señor vino como un bebé humilde, tierno, dulce, y no vino como un animal, no vino como otra cosa, vino como un niño, vino a crecer, vino a llevar su evangelio, llevar su palabra a las naciones, su amor, y a morir por nosotros, amén. A morir por nosotros humildemente. Él pudo haber dicho, no, no, esto, pásame esta copa, como le dijo a Dios, él mismo se decía que Dios. Y sin embargo, él pasó por todo lo que pasó, y la verdad que tendríamos que siempre agradecerle al Señor por darnos su vida, por salvarnos de la manera que Él nos salvó y nos ama. Y yo cada vez que pienso en Jesús, yo pienso en la palabra amor. Cada vez que pienso en el Señor y digo, tengo este problema, yo pienso, Dios me ama y confío en Él ciegamente, y el Señor te ayuda, y el Señor está contigo y no te deja. Pero la palabra para Él es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Es verdad. Amén. Y bueno, y ya que estamos meditando y compartiendo lo que para nosotros los que creemos en Jesús significa, ¿no? Tener presente esta celebración de su nacimiento, como bien Mario nos detallaba, allí el Señor en ese versículo, en ese pasaje de Isaías 53, detalla su muerte, ¿no? Detalla cómo el Señor fue herido, fue lastimado, para que nosotros hoy tengamos paz para con Dios, ¿no? Pero me gustó este versículo que también está en Isaías, y está en Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso es lo que es nuestro Dios, lo que es su Hijo amado, Jesús. Y
este niño que nos fue dado por el Padre. Como bien hablaba nuestra hermana, citando ese pasaje en Juan 3:16, este es el regalo de la gracia que nosotros hoy te presentamos, que nosotros hoy te invitamos a que puedas aceptar este regalo, que es la salvación, el perdón de pecados, y que comprendas este amor que tuvo Dios en enviar a su único Hijo, porque no hay otra manera, no hay otro camino para salvar tu alma, que es aceptando este regalo de salvación, de esperanza, de amor y de vida eterna, que es por medio de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios y que puedas meditar en cada pasaje y que vas a acercarte a Dios, porque esto es algo que Dios pone en nuestros corazones. Es Él el que llama, es Él el que salva, es Él el que nos busca y está en nosotros. Como te decía anteriormente, aceptar o rechazar este regalo de parte de Dios. Muy bien, sencillo, concreto, específico. Esta es nuestra celebración. Hoy celebramos el nacimiento de Jesucristo, por encima de la fecha, por encima de a veces polémicas que se han dado entre congregaciones, que, bueno, pueden ser interesantes en alguna peña teológica, pero en el hecho concreto, hoy estamos en la esencia de la celebración. Nos aislamos del festejo del mundo para festejar entre hermanos y celebrar que nuestro Señor nació, gracias a Dios, para salvarnos en la vida eterna. Yo le voy a pedir para despedirnos a la hermana Virginia con una alabanza y nos vamos cantándole precisamente a nuestro Señor. A los hermanos que nos vieron, que nos siguieron, muchas bendiciones. Y próximamente, a partir de mediados de enero, vamos a estar nuevamente teniendo nuestras habituales reuniones semanales y también nuestras clases bíblicas. Adelante, hermana, con mucho gusto. Amén. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel.
Cristo es el Rey. Oh, gloria, gloria en las alturas. Oh, gloria, gloria en las alturas. Ha nacido el Rey. Ha nacido el Rey. Bien. Aleluya, ha nacido el Rey precisamente y lo celebramos. Muchas bendiciones para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros y nos reencontramos nuevamente. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos.